Bienvenido a Todo es Posible. Les saludo desde la Ciudad del Sol, Miami, Florida. Qué alegría poder estar nuevamente con cada uno de ustedes en este día. Gracias, muchas gracias por permitirnos entrar a tu hogar a través de este programa y por darnos la oportunidad de aportar a tu vida en el mensaje refrescante, lleno de fe y esperanza. Hoy estaremos hablando sobre el rol de la iglesia en estos tiempos de conflicto que estamos viviendo. Así que presta mucha atención, porque todo lo que abordaremos en este programa traerá luz y confrontación a tu vida. Me acompaña la pastora de Santo Domingo, dominicana, Lucy Cosme. También es una reconocida comunicadora y autora. Bienvenida, Lucy. Gracias, pastor. Lindo estar contigo. Gracias. Bueno, el rol de la iglesia en estos tiempos. Estamos en tiempos de conflicto, naciones con problemas, caos, Israel, lo que estamos viendo es horrible. ¿Cuál es el rol de la iglesia en este tiempo en general? Pues a mí me gustaría ir justamente a las palabras de Jesús de Mateo 25, cuando habla de las vírgenes sensatas y las insensatas. Y yo creo que la sensatez y la coherencia en un tiempo como este es determinante en la iglesia, definen a la iglesia. Definición. Hace falta gente que discierna con facilidad, gente que no vaya de aquí para allá con las noticias, con los conflictos, gente que no se asuste, gente que sepa en quién tiene su confianza. Cuidado prestar oído, ¿no? Prestar oído a las noticias. Hay comezón de oír, entonces quedarse con eso. Tanto es así que usted conoce la Escritura bien cuando Jesús dijo, voy a tener que acortar los días, porque de lo contrario, hasta mis escogidos van a ser engañados. Eso es interesante lo que digo ahí, porque hasta los escogidos, que este es tú y yo, ¿Sí? Quiere decir que si nosotros prestamos oído a las cosas que están sucediendo y le ponemos más peso que lo que él dice, indiscutiblemente vamos a caer. Y usted dijo oídos, se oirán de guerras, rumores de guerra. No es que está en guerra todo el mundo, hay guerras reales, pero hay rumores. Pero ¿sabe lo que es un rumor? Un rumor es algo creado en un tiempo como este para darle una connotación en esa realidad de verdad que no tiene. Y mucha gente está confundiendo la realidad con la verdad. Y la verdad es una, es la palabra. Y es la palabra que nos dio Jesús para vivir en este tiempo sin interferencia entre verdad y realidad. La realidad está en otro nivel. Sí. La realidad está en el nivel natural, la verdad en el nivel de la cuarta dimensión. Y hay que traerla. Y hay que traerla, como sea. Establecerla claramente. Ahora dime, la política y la iglesia. ¿Cuál es la postura de la iglesia en las áreas políticas, de aquellos que nos gobiernan? Yo creo que nadie lo sabe todo, pastor. Los políticos tampoco. Pero los cristianos tampoco lo sabemos todo, pero tenemos la tendencia de bíblicamente nacer para nosotros, iluminar a quienes saben menos que nosotros. Y hay verdades que la iglesia sabe, lo vemos desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo. A donde Dios se le revela a los profetas, no hay nada, él dice, que él vaya a hacer sin que él se lo revele a sus profetas y también, entre comillas, como vemos en Génesis, a sus amigos. O sea que lo que la iglesia no lo sabe, porque quizá no está en el nivel de saberlo, Dios se lo revela oportunamente, con tiempo. De hecho, tenemos el libro de revelaciones, lo que hoy dan todos los noticieros para nosotros es una revelación vieja. Ya nosotros sabíamos lo que iba a venir hoy, lo que está pasando, el que lo ha leído. Y le decían los tiempos venideros, pero ya vinieron. Ya no le podemos decir tiempos venideros. Tiempos presentes. O sea, lo que vino fue el tiempo donde la iglesia tiene que asumir su rol de ser luz y sal de la tierra. Luz, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un conocimiento y una visión de futuro que nadie tiene en el planeta. Y es una visión para sensatez, para confiar porque el Señor ha vencido al mundo, para saber en qué pies estamos nosotros parados en un tiempo como este y no dejarnos llevar ni por vientos de doctrina, ni por guerra, ni rumores de guerra, ni por lo que la gente quiere crear con las pestilencias y con las situaciones que hoy se están dando. Hay creación de todo tipo de mal en este tiempo. La iglesia, que representa el bien,
que representa la coherencia, la sensatez, el equilibrio, debe ser entonces la luz, el faro, a donde todo el mundo tiene que tener una referencia. O sea, somos el punto de referencia divino, donde quiera que Dios nos ha puesto, en la política, en la ciencia, en las comunicaciones, en todos los ámbitos, en lo espiritual, para que la gente diga, ellos siempre han dicho la verdad, ellos son de confianza, ellos saben algo que la mayoría debería saber. Ok, ¿piensas que entonces, de acuerdo a lo que estás diciendo, que somos luz? Sí. Y la luz lo que hace es aclarar la oscuridad o disipar la oscuridad. Totalmente. ¿Pueden cristianos entrar en la política y tomar cargos gubernamentales? Claro, claro. Yo creo que no hay restricciones. La cosa es que hay iglesias que predican en contra Sí. de cristianos envueltos en política. Y entonces yo creo que eso es un problema. Sí. Porque nosotros, de todas maneras, aunque la base es la que tú acabas de hablar, luz en tinieblas, nosotros nos importa la economía también. Nos importa la escuela de nuestros hijos. Nos afecta. Nos afecta a todos, como somos, Sí. vivimos aquí. Sí. Entonces yo creo que podíamos entrar en política para tratar de mejorar aquello que está decaído o fuera o Sin sucio. duda. Somos sal y luz. Entonces esas posiciones de algunas agrupaciones de hermanos cristianos, Sí. de que el cristiano no debe entrar en la política, yo creo que está cambiando, ¿no? En parte sí. Hubo un tiempo muy fuerte Sí. en contra de ese pensamiento. Pero creo que está cambiando La porque necesidad. todavía hay esquinas. ¿Cómo dijiste? La necesidad cambia muchas cosas. Claro. Entonces, por eso quería que tú explicaras el por qué cristianos sí, si Dios lo guía. El Señor, mire, la política de este tiempo le ha dado apertura a mucha corrupción, a mucha, y a muchos desaciertos. Y si el Señor nos ha nombrado a nosotros, ser sus representantes aquí como luz de la tierra, entonces hacer que el pueblo vea dónde se debe ir y dónde no se debe ir en nuestra postura. En la política, en cualquier monte, en el de la comunicación, en el de la educación, en el del deporte, en el de la cultura, donde sea. Y en la política, obviamente, porque es regente, es dominio, y Dios nos ha dado poder, dominio, autoridad. Entonces, Claro. el poder, la autoridad, el dominio es para usarlo. Ahora, para usarlo, combatiendo, como dice la palabra, el mal con el bien. También somos los agentes del bien. Y nosotros no solamente somos los agentes, también podemos ser los que dan la cátedra del bien con el ejemplo. Y pienso que esa parte de ser luz tiene mucho que ver con mi ejemplo. Mi ejemplo es mejor que mi opinión. Mi ejemplo alumbra más que 1000 palabras. El político se caracteriza por hablar mucho y dar muy mal ejemplo. Al final le queda mal al pueblo. Sí, claro. El cristiano puede venir, no solamente, y yo creo que ahí es donde están las diferencias, no solamente hacer un papel relevante dentro de la política, que es muy necesario más que nunca, sino también, y peligroso, pero hay que hacerlo. Yo creo que tiene que definir que no todo el mundo que está en el rol cristiano, un rol de ministerio, debe dejar el ministerio. Y digo no todo el mundo porque no quiero ser dictatorial en decir no, debe ser por esto y por esto, sino hay gente que se preparó siendo un pastor y luego sintió el llamado de la política, tiene que dejar esto y tiene que tomar lo otro, si sabe que Dios lo mandó. Ahora, Claro. los pastores que sabemos lo que venía para el mundo, tenemos que preparar gente, mandarla a estudiar, darle estrategia, visión de futuro basada en los lineamientos bíblicos y en lo que iba a pasar hoy para poder tener en esas posiciones emergentes la gente de relevancia. O sea, todavía es tiempo de capacitar. Porque son posiciones que creo que son necesarias para nosotros entrar y dar luz. Pero indiscutiblemente son posiciones delicadas. La persona tiene que estar bien entrenada en las cosas del Señor porque la contaminación puede ser extraordinaria. Generalmente, como dijiste de la corrupción. Por eso el Señor no nos dijo que somos solo luz, dijo también que somos sal. Y la sal, la luz representa el ejemplo. Y la sal representa la esencia, o sea, el carácter. Si yo no tengo un carácter trabajado, yo no puedo ser luz. O sea, si yo no tengo aceite en mi lámpara, yo no puedo ser luz. ¿Y cómo se produce el aceite? El carácter trabajado. Ese aceite representa los procesos que yo he vivido para tener mi lámpara
llena del aceite correcto. Si no, no voy a dar luz. Y pueda encenderse la lámpara. Y una de las cosas interesantes que nosotros vemos en la parábola de las 10 vírgenes es que el Señor Jesús le... Háblanos de eso. Bueno, rápidamente decir, porque sé que el tiempo cuenta en televisión, que el Señor nos advierte con una parábola que llegará un momento donde todo el mundo en la espera tan larga va a cabecear, o sea, las sensatas y las insensatas. Y da una exactitud de 5 y 5. De 10 vírgenes, la mitad va a ser insensata, no va a tener la lámpara llena de aceite. O sea, la agenda de este tiempo, las rutinas, le van a ganar la partida y va a vivir en la inmediatez sin oír los ecos de la eternidad, porque Jesús nos da una agenda que va hacia lo eterno. Entonces, la insensatez es no llenarse, porque llenarse implica algo que vale más que el oro, y es el tiempo. El tiempo no es oro, el tiempo es vida, porque no lo puedes reponer con dinero. Entonces, el Señor pide tiempo para él darnos el aceite, no comprar. Dice, y fueron las insensatas y compraron aceite. ¿Qué significa aceite comprado? Lo que no se produce en casa. En los tiempos bíblicos, cuando Jesús dijo estas cosas, se refería a las prensas que estaban en todos los lugares caseros, ¿verdad? Y esas prensas sacaban 3 tipos de aceite. El último era el que se ponía a las lámparas. El primer aceite, el más fuerte, que era en una prensa grande que la movía incluso animales porque tenía que ser con mucha presión, sacaba el aceite que se usaba para ungir el templo, los utensilios, ungir reyes, oficios reales gubernamentales. Ese era el primer aceite. Pero el segundo aceite, después que se quedaba toda esa basura de lo que diría pedacitos de pulpa, la semilla, todo lo que fue los restos de la primera prensa, se ponían en unos cestos que se podían poner uno arriba de otro y pasarle lo que se llamaba una prensa de viga. Y esa prensa de viga sacaba una segunda dosis más apretada de aceite a presión totalmente, una segunda presión mortal. Y no solamente sacaba aceite, sino que sacaba agua. Una agua que era negra y un agua que era de un tipo, vamos a decir, amarga. Sacaba el amargo de la oliva. Entonces, ¿qué hacían? Ese aceite y esa agua que salían pasaban por un proceso de decantación de 2, 3 horas, a veces más. Y entonces el aceite que salía de ahí, mejor, separado del agua amarga y negra, ese aceite se cogía y se ponía para poder usarlo en cocinar y usos así comerciales y venderlo. Pero el aceite que después de ese volvía y se quedaba ahí, y que ya sabía mal porque no se había decantado totalmente, ese aceite que pasaba por esa decantación de otra espera, ese era el que se usaba para encender las lámparas que duraban de 1 a 2 horas y algo. ¿Por qué digo que la querosina? Exacto. Exacto. Entonces, la gente dice, bueno, pero ese aceite parece que es el más malo porque es el que tiene un poquito de la mezcla de agua. Sí, claro. Para que no tenga agua y alumbre bien la lámpara, había que dejarlo más tiempo decantar porque las partículas eran más pequeñas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el aceite de la lámpara que da la luz en el camino es un aceite que se produce en una prensa que es la peor de todas, la de la espera, la decantación. Esperar que las cosas tomen su lugar. Esperar que Dios te hable, esperar que Dios te procese. El proceso. El carácter solamente se procesa en una espera en la voluntad absoluta de Dios, que es lo que te da la obediencia, porque obedezco, porque creo, porque amo, espero el proceso que forma un carácter íntegro. Y a ese tipo de aceite Dios se refiere. Para yo poder hablar a otro, aconsejar a otro, iluminar a otro, ir a asesorar presidentes o dictaminar leyes, dirigir los destinos, meterme en el futuro, editar situaciones, yo necesito tener un carácter a donde yo vele por los demás y los ame como a mí mismo, o sea, sea un representante del Jesús que estuvo en todos los procesos de espera obedeciendo. Tú dices que hay las 3 cosas importantes o más importantes para un ser humano en esta vida. ¿Cuáles son esas 3 partes? Conocer que hay 3 días, 3 días que caracterizan la existencia del ser humano y le damos vida cuando entendemos cómo vivir esos 3 días. Dijo un rabino con mucha sabiduría una vez que el día más importante de la vida del ser humano era el día que cumplía años, el día que nació, ¿verdad? Por cierto, aquí hay alguien que cumple en el estudio años hoy, hay celebraciones, hay bizcocho. Y ese día es el día que Dios, en su soberanía, determinó que este mundo no iba a ser igual sin ti. Entonces, cuando tú viniste al mundo, Dios te hizo para hacer algo relevante a través de ti. Fue su plan.
Y sus planes son grandes. Dios solo hace obras maestras, sí. Él tiene planes y propósitos extraordinarios. Tú eres parte de eso. Él, el protagonista, el guionista, el director. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos naciendo con muchísimas carencias y situaciones donde a veces decimos, ¿para qué estoy vivo? ¿Cuánta gente muere sin saber que es el protagonista de un plan extraordinario que Dios tiene? Independientemente, como en estas películas muy difíciles, pero Dios puso dentro de alguien, en su interior, lo extraordinario. Luego hay un segundo día, y es el día que tú conoces a tu Creador, al que sabe que tú lo vales, estar en la tierra, al que va a darte sus promesas, porque las promesas de Dios vienen a nuestra vida como una manera de decirnos, mira, yo soy responsable de haberte mandado allí, y es porque tengo planes contigo. Mis promesas van a avalar que a ti nada te faltará, como el Salmo 23, claro. Soy tu pastor. Si te llevas de mí, si me crees esas promesas, tú estás ahí y tú vas a estar cubierto. Y las promesas son tridimensionales, poderosas. Ahora hay un tercer día más fuerte que ese. Ya yo sé que tengo un propósito en esta tierra, conocí a mi Hacedor, he nacido de nuevo, he pisado la línea de la eternidad, pero el tercer día es el día que yo decido cumplir mi propósito. Porque ¿cuánta gente viene a la iglesia pero no está cumpliendo su propósito? Claro. ¿Cuánta gente viene al evangelio? Ni idea. Algunos ni se molestan. Entonces no va a pasar nada extraordinario en tu vida, en tu existencia, si primero no pasa en tu corazón. Tiene que haber un despertar. Para poder entrar en ese propósito de verdad. Y sabe, fue algo muy curioso. Cuando yo estuve en ese huerto de Israel que le estaba contando, me encontré a la salida, debajo de los árboles de olivo, me encontré con muchas semillitas negras. Y yo, curiosa, dije, ¿por qué tantas? Y las tomé. Y le pregunté a la instructora qué eran esas semillitas. Y ella me dice que eran las aceitunas que nunca pasaron por la prensa. Porque una aceituna... ¿Se secaron? Sí. Pero ¿sabe por qué me llamó la atención? Se secaron. Estaban secas, secas, secas. ¿Y sabe qué forma tenían? La forma de un cerebro. ¿De un cerebro? Sí, señor. No me digas. Cuando uno la mira bien, con detalle... Yo he ido 11 veces en Israel y nunca me he dado cuenta de eso. Sí, pero hay gente un chin curiosa como yo. Y cuando lo miro, tenían así todas las arruguitas como si fuera una semilla, pero entonces se veía como un cerebrito. Y yo digo, y simplemente nunca maduró y nunca fue pasada por la prensa y no se convirtió en aceite para luego convertirse en luz. Si tú no estás siendo luz, si la gente no conoce el cielo, no conoce a Cristo, no conoce la verdad, no conoce las soluciones, no conoce a través de tu ejemplo el camino a seguir, es porque tú no estás siendo luz todavía. Tu propósito es bendecir, ser un representante del Señor en ese lugar donde Dios te ha puesto. Donde tú estás, las cosas deben estar claras, no deben haber confusiones. Tú eres un referente, tú eres un protagonista, tú eres alguien en un tiempo como este que hasta vas a avergonzar a muchos con su ejemplo. No tiene que ver con tu edad, ni con tu nacionalidad, ni con tu cultura. A donde tú estás no deben haber tinieblas, porque solamente tú poner el pie en ese lugar hace que mucha gente no se atreva a decir y a hacer cosas solamente porque se avergüenza de que tú lo veas. Ok. Sabemos que tenemos que preguntarle a Dios, y eso lo hacemos en oración, etcétera, etcétera. Pero tú estableciste, y me dijo la productora, antes de hablar nosotros aquí, de que nosotros debemos hacernos preguntas nosotros mismos. Claro. No solo preguntarle a Dios. Yo preguntarme a mí dónde estoy parado y hacia dónde voy. Eso es de gran importancia. Totalmente. Yo creo que para nosotros poder un día sentarnos a darle un consejo a otro, que somos muy buenos dando consejos, pero no aplicándonoslo, ¿verdad? Los consejos que damos. Sí, a veces yo me digo, Lucy, qué buen consejo, aplícatelo ahora, atrévete, porque las circunstancias que vives para dar un consejo no son las mismas para aplicártelo. Ahí está la cosa. Y este mundo es cambiante. La gente está muy atenta de ver si lo que tú proyectas, lo que tú pones en las redes sociales, lo que tú dices que vas a hacer o le dices al otro que debe hacer, tú eres capaz en un momento dado de hacerlo. Y pregúntate, ¿de verdad eres capaz de hacerlo? ¿Por qué te digo que te tienes que hacer esa pregunta? Y es una pregunta de gente madura. Y una oliva para pasar por la prensa debe estar madura. Las verdes no la echan en la prensa. No la echan en la prensa. Así que madura. Madurar es parte de estar en el juego, de vivir este tercer día. De el proceso. El proceso. O sea,
Si tú estás viviendo, no, es que hay riesgo, no, es que... Bueno, pero Dios dijo, yo he vencido al mundo, yo estaré contigo. Vivir el tercer día es vivir la razón de vivir. Todo lo que probablemente antes de que tomaras esa decisión ha pasado es existir. No es vivir. Vivir es cuando es Cristo en ti. Primero eso es es lo que es la vida. Cualquiera existe. Hay mucha gente existiendo. Respirar es existir, consumiendo oxígeno de gratis, que un día no sé cómo, y sol y de todo. Pero para que no te pasen la factura, para que tú dejes este mundo mejor de lo que lo encontraste, porque esa es la razón por la que Dios te trajo aquí. Hay algo que tú vas a hacer que va a dejar este mundo mejor de lo que lo encontraste, que vas a cambiar gente, vidas. Eso lo que significa es que tú tienes que preguntarte. Eso debe ser a través de la luz que yo proyecto. No puedo tener esa luz si no tengo aceite. No tengo aceite si no tengo una relación íntima con Dios. Tengo una relación real o ficticia. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa que porque cumple ciertos ritos, ya tiene una relación con Dios. Ir al culto, ciertas oraciones repetitivas, ciertas creencias que a veces hasta las mezclan. No hace el ayuno, el ayuno es maravilloso. Ciertas obras. Pero ¿por qué lo estás haciendo? ¿Quién te dijo que lo hiciera? ¿Cuál es el móvil de esto? O sea, hay una cantidad de cosas que dicen, tú lo estás haciendo porque ya todo el mundo sabe que tú eres cristiano hace años. O sea, eso es como un currículum, se convirtió en un currículum. Se fosilizaron tus creencias o hay un aceite que huele a nuevo, virgen. O sea, me encanta porque una de las cosas lindas que uno ve en la Biblia es cuando Dios describe lo de Adán y Eva y lo de Sara y Abraham. Hay gente en nuestra vida que son una influencia más fuerte que la influencia de nuestra relación con Dios. Eva le da a Adán una manzana. ¿Cuándo se la da? Bueno, cuando ya sabe que él puede caer en comérsela. No fue de un día para otro, pero ella lo convenció, ella estaba bajo otra influencia, de que serían como dioses. Y sabe que con el tiempo cayó en el gancho de comerse la manzana y todos sabemos lo que pasó. Pero también dice la Biblia en Génesis 16 que a Abraham le pasó algo parecido. Dios le dijo, mira las estrellas del cielo, tu descendencia será como esa. Mira las arenas del mar, esto va a ser incontable. Agar. Y fue maravilloso. Pero dice la Biblia que dentro de esa promesa que en Génesis 17 está establecida, que Dios dice, fue entre mí y ti. O sea, no había intermediario. Mí y ti, y tu descendencia. No estaba Sara. Dice que 10 años más tarde, Sara le convence que la espera es mucho. O sea, la prensa estaba ya fuerte, más para Sara que para Abraham. Y él dice, mira a Agar. Agar me imagino que 10 años antes todavía era una muchachoncita bonita, pero 10 años después era toda una hembra, ¿verdad que sí? Claro. Y le dice, mírala, yo creo que con esa es que tú debes tener ya porque el hijo, porque la promesa, ¿verdad? Ya. Dios te estás poniendo viejo y se puede retrasar. O sea, hay gente que quiere decidir entre lo que Dios no ha hecho contigo y lo que Dios dijo que va a hacer. Y hay gente que se toma su tiempo y que espera, gente muy cercana, que entre la promesa que Dios nos da y nuestra relación de amistad nos da a nosotros nos da a nosotros una propuesta. Esa propuesta, pastor, y se lo digo brevemente, esa propuesta es a lo que tenemos que tenerle miedo. Hay una propuesta en este tiempo final para no esperar la promesa de su advenimiento. Las propuestas pueden ser muy interesantes. Cuidado con la gente de confianza que no tiene tu misma relación con Dios. Lo que Dios te dijo a ti, no lo cambies por lo que tus influencias te hablan. Tremendo. Lucy Cosme. Nos hemos gozado tremendamente con ella. Bueno, el tiempo se me ha ido y ya está ahí en cero. Así que me tengo que despedir. Gracias, Lucy, por estar con nosotros y la cátedra que nos ha dado. Bueno, este es el Pastor Delgado. Me despido con ustedes y we love you. Te amamos y te recordamos que todo es posible si puedes creer.